Mi nombre es Marcelo José Melero y les doy la bienvenida a esta actividad docente a distancia del curso de Medicina B de la primera cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a las enfermedades autoinflamatorias. Los objetivos de esta presentación son recordar los componentes de la inmunidad innata y específica, exponer un nuevo mecanismo de daño tisular en las enfermedades inflamatorias sistémicas y finalmente analizar las diferencias entre las enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes. El término inflamación deriva de un vocablo latino, inflamatio, que significa prender fuego. Es un mecanismo defensivo e inespecífico de todos los tejidos vivos vascularizados. Este fenómeno biológico ha sido fuertemente mantenido en la evolución de las especies durante millones de años y representa una primera línea defensiva para los invertebrados y los vertebrados. Es una respuesta a la injuria tisular de la que participan células, vasos sanguíneos y proteínas del huésped. Los mecanismos básicos de la inflamación involucran el reclutamiento de elementos de la sangre, por ejemplo, proteínas plasmáticas y glóbulos blancos, en los tejidos dañados. Su migración está facilitada por alteraciones en la circulación local que provocan vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular y aumento del flujo sanguíneo. La inflamación es la consecuencia de una cascada estrechamente regulada, compleja e impredecible de procesos fisiológicos, inmunológicos y de comportamiento orquestados por glicoproteínas solubles liberadas en el tejido inflamado y llamadas citocinas. Estas moléculas son mensajeros químicos que tienen un peso molecular bajo y una vida media corta. Modulan la diferenciación, proliferación y función de las células de la inmunidad y coordinan la inflamación y otros mecanismos de defensa del huésped. Funcionalmente son hormonas proinflamatorias y antiinflamatorias, fabricadas por diferentes poblaciones celulares como linfocitos, macrófagos y las células del endotelio vascular. Para que la inflamación sea biológicamente adecuada, debe ser controlada y autolimitada. La inflamación puede ser aguda o crónica, localizada o sistémica.
La inflamación aguda es inespecífica y estereotipada, de comienzo rápido, casi inmediata. Se pone de manifiesto en pocos minutos o algunas horas después del daño tisular. Los signos locales, dolor, calor, rubor y tumor, descritos por Celsus hace aproximadamente 2000 años, y los sistémicos de la inflamación aguda son habitualmente prominentes. La inflamación crónica, en cambio, es de instalación lenta, algunos días, se caracteriza por un infiltrado celular en el que predominan monocitos y macrófagos, linfocitos y fibroblastos. El daño tisular y la fibrosis son habitualmente trascendentes y progresivos, y en cambio los signos locales y o sistémicos son sutiles. La inflamación puede ser localizada, como la artritis de tobillo que mostramos en la imagen, con todos los signos locales de inflamación aguda, o puede ser sistémica. La inflamación sistémica se pone de manifiesto a través de un síndrome clínico, el de respuesta inflamatoria sistémica, caracterizado por la presencia de dos o más de los siguientes datos: una temperatura central mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca superior a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de anhídrido carbónico inferior a 32 milímetros de mercurio y un recuento de leucocitos superior a 12.000 elementos o inferior a 4.000 elementos por milímetro cúbico, o más de 10% de las formas en banda. Los signos clínicos y de laboratorio del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se presentan de igual forma en pacientes con una infección sospechada o demostrada, y en estos casos definen a una sepsis, pero también pueden expresar la activación de la inflamación por una etiología no infecciosa, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, linfomas, traumatismos. Los objetivos básicos de la respuesta inflamatoria son eliminar la causa inicial de la injuria, remover las células y tejidos necróticos e iniciar el proceso de reparación. Pero los mecanismos que participan de la inflamación también pueden activarse de una manera aberrante y dañar tejidos sanos y ser nocivos para el huésped. La protección del huésped frente a una injuria biológica, exógena o endógena, depende principalmente del sistema inmunológico, que está integrado por una trama compleja de moléculas, células y órganos. Las células mayoritariamente originadas en progenitores hematopoyéticos. Estos elementos
están agrupados conceptualmente en dos componentes diferentes pero fuertemente relacionados, denominados inmunidad innata o inespecífica e inmunidad específica adaptativa o adquirida. Si este sistema inmunitario funciona correctamente, debe defender al organismo de diferentes peligros sin dañarlos. El fundamento del sistema inmunológico es diferenciar lo que es propio del organismo de lo que es ajeno, como microorganismos patógenos y o proteínas extrañas no infecciosas. También permite identificar y eliminar células dañadas, muertas o malignas. Regular la homeostasis y favorecer la reparación tisular. La inmunidad innata es el mecanismo de defensa filogenéticamente más antiguo del reino animal y, a pesar de algunas limitaciones, es altamente eficaz. Representa la primera línea de defensa del huésped, produce una respuesta inmediata en minutos u horas, es relativamente inespecífica pero máxima desde el comienzo. No requiere un contacto previo con el antígeno ni de la expansión clonal del linfocito. Esta inmediatez se contrapone con la selectividad y adaptabilidad de la inmunidad adaptativa y se asocia con una lesión colateral tisular inevitable. La inmunidad innata está constituida por las barreras anatómicas físicas y químicas, representadas por la piel, enormemente eficaz como barrera antiinfecciosa, y las mucosas respiratoria, digestiva y genitourinaria, a las que se agregan las sustancias antimicrobianas que éstas fabrican, por ejemplo, la secreción ácida del estómago. Además, por ejemplo, la piel tiene algunos diferentes tipos celulares, como queratinocitos y células de Langerhans, que desarrollan un papel activo en la inmunidad innata. Los componentes celulares más importantes de la inmunidad innata son los fagocitos, básicamente los polimorfonucleares, y los monocitos, que cuando se estacionan en un tejido pasan a denominarse macrófagos. Se muestra una imagen de un monocito fagocitando un agente etiológico de la malaria. Otros elementos son los componentes humorales, como los integrantes del complemento, los reactantes de fase aguda y las ya mencionadas citocinas. Otros integrantes son los linfocitos citolíticos espontáneos, los eosinófilos activados, basófilos y mastocitos. Todos estos elementos de la inmunidad innata o inespecífica están modulados por componentes del sistema inmune específico. Las células de la inmunidad innata tienen receptores denominados receptores de reconocimientos de patrón.
que pueden identificar moléculas que se encuentran en la superficie de los microorganismos y son compartidas por diferentes clases de patógenos o que son liberadas por el tejido necrótico. Estas moléculas han sido denominadas genéricamente patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs. Son aproximadamente un centenar de moléculas contenidas y compartidas por clases enteras de microorganismos, pero no en sus huéspedes. Por ejemplo, lipopolisacáridos en las bacterias gram negativas, ácidos teicoicos en las bacterias gram positivas, peptidoglucanos, mananos, glucanos y ADN bacteriano. Los PAMs interactúan con una serie de receptores presentes en las células fagocíticas, entre los que se encuentran los receptores transmembrana tipo TOL. Además, los PAMs permiten que el sistema inmunológico innato pueda discriminar entre microorganismos patógenos y componentes de la flora habitual. Otras moléculas capaces de activar los receptores de los fagocitos son los patrones moleculares asociados al daño, DAMPs o alarminas. Son moléculas intracitoplasmáticas y nucleares liberadas de las células del huésped como indicador de un daño o necrosis tisular. Pueden iniciar y perpetuar una respuesta inflamatoria no infecciosa. Algunas alarminas son la proteína S100, la proteína del choque térmico y la High Mobility Group Box 1. La inmunidad innata responde a los PAMs y a los DAMPs identificados por los receptores de reconocimiento de patrón, ensamblando y activando plataformas multiproteicas de alto peso molecular ubicadas en el citoplasma de las células de la inmunidad innata, denominados inflamosomas. Estos inflamosomas, de los que se han descrito varios y el mejor estudiado es NLRP3, están relacionados con la activación de la inflamación y la piroptosis, un programa de muerte celular inflamatoria relacionado con la caspasa 1. La función primordial de los inflamosomas es el procesamiento y la activación de la caspasa 1. Esta enzima actúa en propéptidos biológicamente inertes contenidos en el citoplasma de los fagocitos, como por ejemplo interleucina 1 beta e interleucina 18, para transformarlos y segregarlos como potentes citocinas proinflamatorias. La interleucina 1 beta es uno de los mediadores proinflamatorios y pirogénicos más importantes del organismo. Otras formas de activación de la inmunidad innata o inespecífica son a través del complejo principal de histocompatibilidad de los receptores Fc y de las citocinas. La inmunidad específica adaptativa o adquirida representa la segunda barrera de protección y debe su nombre a la capacidad de este sistema para adaptarse a la provocación microbiana. Es específica y requiere un contacto previo con el antígeno, pero la respuesta es lenta
y tiene una latencia de días o semanas para efectivizarse. Otros atributos característicos son la memoria, la diversidad o especialización que se adquiere por el repertorio del linfocito, que puede discriminar aproximadamente 10 a la 11 estructuras antigénicas diferentes, la tolerancia y la homeostasis. Los linfocitos T y B son las células principales de la inmunidad adaptativa. Tienen un espectro formidable de receptores específicos que al reconocer un antígeno reaccionan con una expansión clonal de los pocos linfocitos vírgenes que lo han identificado. Además, estos linfocitos adquieren nuevas funciones como las efectoras y la memoria inmunológica. También integran la inmunidad adaptativa las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, algunos linfocitos B y los macrófagos. Después de esta presentación básica de los mecanismos de inmunidad, podemos concluir que las enfermedades inmunológicas en la clínica se presentan de dos maneras. Cuando la inmunidad tiene una respuesta disminuida o aumentada en magnitud, tenemos los síndromes de inmunodeficiencia y de hipersensibilidad respectivamente. En cambio, cuando la activación de la inmunidad es aberrante, no a través de los mecanismos fisiológicos habituales, podemos tener dos tipos de enfermedades: las autoinmunes y las autoinflamatorias. El nombre de enfermedades autoinflamatorias fue propuesto en el año 1999 para designar un grupo de cuadros clínicos genéticamente heterogéneos caracterizados por mutaciones en los genes que codifican moléculas transductoras de señales, factores de transcripción y reguladores de la respuesta inmunológica innata. Esto lleva a una activación inadecuada de la inmunidad innata con la producción exagerada de citocinas proinflamatorias como diferentes interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón tipo 1. En estas enfermedades no es posible identificar activación de la inmunidad adquirida o específica, es decir, de la inmunidad dirigida a un antígeno. Tienen como manifestación semiológica episodios recurrentes de inflamación no provocada o autoinducida, con comorbilidades orgánicas específicas y riesgo de desarrollar una amiloidosis secundaria AA. La señal de peligro que activa inadecuadamente el inflamosoma LRP3 o criopirina son el ADN mitocondrial, especies reactivas de oxígeno mitocondrial y la autofagia. Determinando la activación de la enzima caspasa 1 y la producción y secreción de potentes citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias inducen una respuesta de fase aguda hepática y en la médula ósea y producen un aumento de la proteína C reactiva, de la proteína sérica amiloide A, neutrofilia y reclutamiento de neutrófilos.
El cuadro clínico característico distintivo de las enfermedades autoinflamatorias está constituido por síntomas y signos que son recurrentes o persistentes. El más característico es la fiebre, periódica o de origen desconocido, entendiendo por fiebre periódica 3 o más episodios de fiebre de duración variable, desde unos pocos días hasta varias semanas, que es autolimitada, que se presentan en un lapso de 6 meses y separados por lo menos por una semana libre de síntomas. Diferentes formas de erupción cutánea y enfermedad osteomusculoarticular, característicamente artritis. También puede haber serositis estériles, como pleuropericarditis y dolor abdominal por peritonitis, y aumento del tamaño de los órganos, como los ganglios, el hígado y el vaso, que son asiento de las células de la inmunidad. A nivel humoral, vamos a encontrar modificaciones en los reactantes de fase aguda, entendiendo por tales aquellas proteínas plasmáticas que aumentan o disminuyen su concentración 25% más durante los estados inflamatorios. De esta manera vamos a tener un aumento de la proteína C reactiva y de la ferritina y una disminución de la albúmina, que es de síntesis hepática mediada por interleucina 6. También aumenta la concentración de proteína sérica amiloide A, aunque no es de uso clínico, y aumenta la eritrosedimentación, que en realidad no es una proteína plasmática, sino la manifestación de la viscosidad plasmática debido a los cambios de concentración de albúminas y globulinas. Como las citocinas también actúan en la médula ósea, provocan anemia, anemia normocítica y normocrómica, conocida como anemia de los trastornos crónicos, leucocitosis con neutrofilia y trombocitosis. Todos estos síntomas y signos clínicos y de laboratorio deben presentarse sin otra causa demostrable. Es decir, el paciente no debe tener una enfermedad infecciosa, neoplásica o por hipersensibilidad en actividad. Y además, no deben estar presentes componentes celulares y o moleculares de la inmunidad adaptativa. Es decir, que no debe haber autoanticuerpos, clones reactivos de linfocitos, como manifestación de la pérdida de la tolerancia inmunológica. En las enfermedades autoinflamatorias, una inmunidad innata hipersensible responde anormalmente a estímulos triviales endógenos y exógenos, y son desencadenantes habituales las picaduras de insectos, exposición al frío, el ayuno, la menstruación, traumatismos, vacunas, estrés emocional, ejercicio físico, hormonas y algunos cristales como el pirofosfato de calcio y los uratos.
a los que hay que agregar las células moribundas o dañadas. Las enfermedades autoinflamatorias monogénicas sistémicas debidas a la mutación de un solo gen son raras. Algunas son muy antiguas y su origen probablemente se remonte a los tiempos bíblicos. El número de estos casos clínicos tiene un crecimiento permanente, a pesar de que la prevalencia es baja, va de 1 a 5 casos cada 10.000 habitantes hasta menos de un caso cada 1.000.000 de habitantes. La transmisión es hereditaria, siguiendo las leyes mendelianas, hay antecedentes familiares y pruebas genéticas que permiten caracterizarlas. Incluyen los síndromes de fiebre periódica hereditaria, el más conocido es la fiebre mediterránea familiar. En este caso el gen responsable es el MEF, el tipo de herencia autosómica recesiva. La proteína mutada es pirina o marenostrina y desde el punto de vista biopatológico es una inflamosomopatía extrínseca que produce una función moduladora deficiente de la pirina. En este mismo grupo está el TRAPS o síndrome de fiebre periódica asociada al receptor de factor de necrosis tumoral, el CAPS o síndromes periódicos asociados a la criopirina, el síndrome de fiebre periódica con hipergamma-globulinemia D y otros, como la artritis piogénica, pioderma gangrenoso y acné quístico grave y la osteomielitis recurrente multifocal. La mayoría de las enfermedades autoinflamatorias monogénicas sistémicas se manifiestan durante la edad pediátrica, en las primeras horas o en los primeros 10 años de vida. Ocasionalmente, los cuadros clínicos poco agresivos de estas, correspondientes a alteraciones genotípicas leves, con la presencia de mutaciones genéticas de baja penetrancia o polimorfismo, pueden diagnosticarse en adolescentes y adultos. Estas enfermedades también afectan de manera preferencial a determinados grupos étnicos, por ejemplo judíos, armenios, árabes o turcos, pero este dato no es excluyente. El aumento de casos de alguna de ellas ha determinado la creación de un registro internacional de mutaciones genéticas. Por ejemplo, el más conocido es el Eurofever Project. En la actualidad, algunas pruebas han puesto de manifiesto que un número progresivamente creciente de otras enfermedades sistémicas no hereditarias, con una prevalencia mucho mayor que la de las monogénicas, tienen a la inflamación autoinducida como una característica biopatológica relevante. Estos cuadros clínicos, fenotípicamente muy distintos, de etiología no caracterizada, en los que participan múltiples componentes genéticos y factores ambientales, han sido designadas como enfermedades
autoinflamatorias sistémicas, poligénicas o multifactoriales. También se las conoce como inflamosomopatías complejas o adquiridas y están directamente vinculadas a la activación del inflamosoma NLRP3. En este grupo se incluyen la artritis juvenil idiopática con manifestación sistémica o enfermedad de Still, la enfermedad de Still del adulto y la enfermedad de Behçet. La gota y la condrocalcinosis y la muy frecuente osteoartritis o artrosis, en la que los cristales de fosfato de calcio estimulan la producción de interleucina 1 beta a través de la estimulación del inflamosoma NLRP3. Se ha demostrado en estos casos una concentración intraarticular aumentada de la proteína HMGB1 y de la proteína S100. La enfermedad de Crohn, en la que se ha demostrado el papel biopatológico de la calprotectina, una proteína de la familia S100, y en la dermatosis neutrofílica febril o enfermedad de Sweet. La pericarditis aguda idiopática recurrente, las uveitis y algunos autores incorporan en este grupo a las enfermedades del intersticio pulmonar. La diabetes mellitus tipo 2, en la que la hiperglucemia activa indirectamente al inflamosoma NLRP3 e incrementa la concentración de interleucina 1 beta. El aumento prolongado de esta citosina puede producir resistencia a la insulina, hiperglucemia y muerte de las células beta de los islotes pancreáticos. Las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, tienen también una biopatogenia autoinflamatoria. En la ateroesclerosis, el depósito de cristales de colesterol en la pared vascular estimula directamente al inflamosoma NLRP3 y produce un incremento de la concentración tisular de la interleucina 1 beta e inflamación. Estos cambios autoinflamatorios en la biopatología de la ateroesclerosis podrían explicar el efecto beneficioso de drogas como la aspirina, las estatinas a través de su efecto pleiotrópico y la colchicina y un anticuerpo monoclonal canakinumab. La activación aberrante de la inmunidad adquirida o inmunidad innata, puede generar dos grupos de enfermedades: las autoinmunes, que son diferentes de las autoinflamatorias. La inflamación autoinmune se caracteriza por la activación anormal de la inmunidad adaptativa o adquirida,
hay una respuesta aberrante de las células dendríticas, de los linfocitos B y T, que son las células características de la inmunidad adaptativa, y esto se manifiesta por una ruptura de la tolerancia y una reactividad inmunológica contra antígenos nativos del huésped. Que se manifiesta por la presencia de autoanticuerpos específicos que pueden aparecer muchos años antes del daño tisular. Por el contrario, las enfermedades autoinflamatorias son la consecuencia de una activación aberrante de la inmunidad innata ante algo que llamamos señal de peligro. Acontece por la presencia de factores locales en tejidos predispuestos y el daño del tejido blanco es independiente de la respuesta inmune adaptativa. Los conocimientos actuales permiten proponer que las enfermedades debidas a una activación anormal del sistema inmunológico probablemente se manifiesten en un espectro continuo de cuadros clínicos en los que la interrelación entre la autoinflamación y la autoinmunidad se manifiesta de manera ostensible, dinámica y de una intensidad variable. Este concepto de distribución continua de las enfermedades inmunológicas tiene en uno de los extremos a las raras enfermedades monogénicas estrictamente autoinmunes, como el síndrome linfoproliferativo autoinmune, el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune, candidiasis y distrofia ectodérmica. Y en el otro, a las infrecuentes y rigurosamente antiinflamatorias, como las enfermedades autoinflamatorias monogénicas sistémicas. Está centrada por aquellas que tienen una biopatología mixta en un punto medio entre la autoinmunidad y la autoinflamación, como las enfermedades relacionadas con el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. E igualmente contiene las enfermedades en las que ambos procesos, autoinmunidad más autoinflamación, colaboran asociadamente, pero con una contribución diferente en el desarrollo del cuadro clínico. En alguna de estas, la participación de la autoinmunidad predomina sobre la autoinflamación. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes poligénicas clásicas, como el lupus eritematoso sistémico y otras colágenopatías. En las otras, por ejemplo, enfermedades autoinflamatorias poligénicas sistémicas, como la enfermedad de Still del adulto, la enfermedad de Crohn y la pseudogota, la intervención de estos mecanismos de inflamación en el desarrollo del cuadro clínico es inversa